Hola compañeros, mi nombre es Dayana Martínez y hoy hablaremos acerca de la suspensión del acto reclamado. Pero antes de iniciar debemos de saber qué es el acto reclamado. El acto reclamado en el juicio de amparo es el acto específico en el que el quejoso considera violatorio de sus derechos y motiva la solicitud de protección constitucional ante el Tribunal Federal. Es la conducta de una autoridad estatal que se opone al quejoso. Además, en el juicio de amparo se puede ordenar una medida cautelar para detener la actuación de las autoridades responsables hasta que se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Ahora que entendimos esa parte, vamos al tema principal. La ley de amparo marca como autoridad responsable a toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria. El acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. A dicho acto o situación se le llama acto reclamado. Mediante el juicio de amparo, la parte que se sienta afectada por un acto de autoridad o de un particular que actúe como autoridad puede acudir a los jueces y magistrados federales a solicitar que se les conceda la protección respecto de dicho acto que causa agravio. Asimismo, para efectos de que no se ejecute dicho acto durante el tiempo que dure el trámite de amparo. Puede otorgarse la suspensión del acto reclamado, claro. A solicitud del quejoso o bien de oficio, el juez de distrito o en su caso los magistrados de los tribunales colegiados de circuito, con la cual el federal ordena a la autoridad responsable mantener las cosas en el estado que guardaban. Interpretarse la demanda de amparo, con el propósito de que se preserve la materia del juicio y el acto no quede irreparablemente consumado durante el juicio en el perjuicio del quejoso. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o de petición al quejoso. La suspensión se concederá de oficio o de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extracción, desaparición forzadas de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorporación forzosa al ejército, armada o fuerzas de área nacionales. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad e integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, así como contra las normas generales u actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Claro, solamente en los casos de que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Estas se ejecutarán hasta que se vuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva. Excepción de los casos en que proceda de oficio. La suspensión se decretará en todas las materias siempre que concurran los siguientes requisitos. En primer lugar tenemos que la solicite el quejoso y en segundo que no siga el perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto reclamado se ha de tramitar mediante incidente de manera paralela al juicio de amparo, por separado y por duplicado. La suspensión se podrá pedir por cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. El requisito de confianza en materia de amparo se basa en la disposición contenida en el artículo 107, fracción 10 de la Constitución Política de la República, la cual dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, claro, para lo que el órgano jurisdiccional de amparo
Cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderando de la apariencia de un buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto a las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa mediante garantía que del quejoso para responder a los daños y perjuicios que de tal suspensión pudiera ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si en este último de contragarantía para asegurar la disposición de las cosas en el estado que guardaban si se concediese el amparo y pagar los daños de perjuicios consiguientes. En relación con este precepto, el artículo 132 de la Ley de Amparo dispone: en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no hubiera sentencia favorable en el juicio de amparo. Entonces, pues, como se ha dicho, cuando en el amparo se interponga contra sentencia definitiva dictando los juicios penales o civiles, la autoridad responsable de no haber impedimento legal alguno procederá a la ejecución de la sentencia, tan pronto como el quejoso le denuncie bajo protesta de decir verdad. Haber promovido el amparo dentro del término que se fija para interponer el juicio constitucional, debido, además que como ya se dijo, para ordenar la suspensión, que el quejoso exhiba fianza y que se le fije para pagar y garantizar los posibles daños y perjuicios que ocasionen. Con el trámite de amparo y la dilación de la ejecución del auto contra el cual se impone la garantía de no tener conocimiento a la autoridad federal del monto al que puede ascender el daño. Se podrá fijar de manera discrecional, pudiéndose modificar esta una vez que tenga conocimiento del monto o suerte principal del juicio de origen. Hablemos de la imposibilidad de otorgar la suspensión. La Ley de Amparo determina un catálogo el cual no es posible otorgar la suspensión del acto reclamado. Dicho catálogo se complementa en el artículo 129 de la Ley de Amparo y principalmente es imposible otorgar una suspensión del acto reclamado cuando se contravienen normas del orden público. Algo que debemos tomar a consideración respecto a la suspensión del acto reclamado es que si la suspensión podría ocasionar un daño a un tercero, el juzgador requería al quejoso para que garantice una indemnización en casos de daños causados por dicha suspensión. Eso también conlleva un derecho para un tercero interesado de pagar una contragarantía y que la suspensión solicitada no surte efectos. A todo esto, ¿cómo es el proceso? La suspensión del acto reclamado que solicita desde la demanda, el juzgador de amparo en el auto que admite el amparo determina si se concede o niega lo que conoce como suspensión provisional y que la principal analizará si la suspensión no solicitada no se encuentra en el catálogo de prohibitivo, claro, en el artículo 129 y a su vez analizará si la suspensión no implica lo que conoce como diferentes efectos restitutorios. ¿Pero qué son los efectos restitutorios? Los efectos restitutorios de una suspensión provisional o de plano implican que el quejoso tenga de nuevo el pleno goce de sus derechos antes de que se estudie a fondo el juicio de amparo. Ahora bien, algo relevante a tomar en cuenta es que existe jurisprudencia contradictoria respecto a la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ya que existe jurisprudencia a favor y en contra, tomando en cuenta que la que establece la procedencia de una suspensión con aparentes efectos restitutorios es la más reciente y establece que el juzgador deberá analizar más a fondo sobre la suspensión y las consecuencias de no otorgarla. Pero a ver, ¿qué pasa con los recursos? Para combatir una resolución derivada de una suspensión de amparo, se tienen dos formas de hacerlo, atendiendo al estado procesal correspondiente. Cuando se niega la suspensión provisional, el quejoso tiene 2 días hábiles para promover el recurso de queja. Cuando se niega la suspensión definitiva, el quejoso tiene 10 días hábiles para promover el recurso de revisión. La suspensión del acto reclamado se ventila en el cuadernillo incidental, el cual, después de que el juzgador de amparo determine si se otorga provisionalmente o no dicha suspensión, en el incidente de suspensión se señalará el día y la hora para la audiencia incidental para que se estudie sobre la suspensión definitiva. Ahora bien,
No nos vayamos con la finta del nombre y una suspensión definitiva del acto reclamado. Aún puede implicar que el amparo no se conceda y que dicha suspensión, al incluir el proceso del juicio de amparo, deje de surtir sus efectos. La aplicación de una suspensión definitiva es que el acto reclamado, en los términos de resolución interlocutoria, no produzcan efectos o los efectos que el juzgador le confiera, hasta en tanto se resuelva con la constitucionalidad del acto reclamado, fijando claramente en dicha resolución la forma en la que deben quedar las cosas. Pues bueno, esto sería todo, nos vemos a la próxima.